Bueno, ahora vamos a hacer lo que nos falta, que es el circuito eléctrico. Vamos de nuevo a Tinkercad. Voy a poner el Arduino 1 y vamos a armar lo que habíamos programado. O sea, dijimos que íbamos a usar el pin 4 y el pin 5. Vamos a armar, como ya habíamos hecho en el primer punto, una resistencia junto con un LED. Esta resistencia la habíamos calculado de 320 ohms. Habíamos puesto el pin 4 como salida. Armo el mismo circuito con el punto 1 para el LED. ¿Sí? Bueno, ahora me falta armar la parte de leer el pin del pulsador. ¿Sí? Esto es, tengo que leer un valor alto si está presionado el pulsador y un valor bajo si no está presionado el pulsador. Bueno, fíjense que acá tenemos disponible un pin que dice 5 voltios al lado de los pines que dicen GND. Esto sería 5 voltios y los que dicen GND son 0 voltios. Y lo que voy a hacer es usar un pulsador. Vamos a ponerlo acá abajo para que se pueda armar mejor. A ver, voy a hacer esto. Voy a poner un pulsador. Voy a poner una resistencia en serie con ese pulsador. Y lo que tengo que hacer es un circuito que cuando presione el pulsador me deje pasar la corriente a través del pulsador y a través de la resistencia. En ese caso, cuando esté presionado, como el único elemento que tiene resistencia va a ser este resistor, el interruptor suponemos que tiene una resistencia muy baja, en el caso ideal igual a 0, entonces todo el voltaje, haciendo la ley de Kirchhoff de voltaje, todo el voltaje va a estar en este elemento, en la resistencia. Cuando suelte el pulsador no va a haber corriente porque se va a abrir el camino de la circulación de corriente. Como no hay corriente y tenemos a través de la ley de Ohm que si no hay corriente en una resistencia el voltaje es igual a 0, entonces lo que vamos a tener es que en ese caso el voltaje en la resistencia va a ser igual a 0. Entonces tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar esto para poder leer ese voltaje que va a aparecer acá. La forma de hacer esto es, cierro el circuito a través de, a ver, tenemos fíjense, está indicado los pines, ¿sí? Dice terminal 1B, terminal 1A. Entonces yo voy a usar estos dos pines. Y este que está acá, lo voy a conectar a 0 voltios. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Voy a iniciar la simulación. Como no tengo programa, no va a pasar lo que yo quiero, sino que acá está precargado el programa que es para que parpadee el LED que está en el pin 3. Pero bueno, yo lo que quiero ver es si esta conexión está bien, entonces voy a agregar acá un voltímetro. ¿Sí? Este que está acá, que dice multímetro, lo puedo seleccionar como voltímetro. Me dice que el negativo lo conecte en el terminal negativo. Voy a conectar acá en el GND. Y el positivo lo voy a conectar donde yo voy a leer donde voy a conectar el pin de lectura, en el pin 5. Entonces quiero ver acá si en este punto
Estoy leyendo 0 voltios y 5 voltios. Ahora si voy a iniciar la simulación, ahí tenemos 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Si hay 5 voltios, quiere decir que está circulando corriente. Entonces, fíjense que si presiono acá el pulsador no pasa nada. Esto es porque lo conecté mal al pulsador. Sí, es lo que suele pasar cuando lo conectamos en la protoboard. Si no miramos que estos dos pines internamente ya están conectados, y estos dos también están conectados, lo que no hay conexión, donde no hay conexión es entre estos dos y estos dos. Entonces, la forma correcta que debería haber hecho es conectarlo acá. ¿Sí? Ahora sí, debería estar funcionando bien. Ahora tienen que aparecer 0 voltios. ¿Sí? Como no hay corriente, fíjense, no hay corriente a través de la resistencia porque el circuito está abierto, no hay conexión entre estos dos y estos dos pines, a menos que presione el pulsador. Si presiono el pulsador, van a aparecer los 5 voltios. ¿Dónde están esos 5 voltios? Acá, en el nodo que está unido entre la resistencia y el pulsador. Y esto es lo que tengo que conectar acá en el pin 5, porque esta va a ser la lectura. Voy a leer 0 voltios o 5 voltios. ¿Sí? Entonces ahora voy a sacar este instrumento que me sirvió para entender eso. Como ya sé que ahora sí van a aparecer los 5 voltios ahí, voy a decir que el pin 5 me lea el voltaje en esos pines. Perdón, en ese punto, entre el voltaje acá, en la resistencia. ¿Sí? Entonces, cuando presione el pulsador, en esta parte va a aparecer 5 voltios. Y además, como está conectado al pin número 5, también va a estar en el pin 5. Si presiono va a haber 5 voltios, si no lo presiono, vimos con el voltímetro que había 0 voltios. Entonces el circuito eléctrico ya está. Ahora vamos a ir al código. Le voy a cargar acá el código, tengo que poner texto, porque vamos a escribir el código en C, en el lenguaje que manejamos para la programación de Arduino. Voy a borrar esto y voy a pegar el código que escribimos en el video anterior. Le voy a escribir acá y vamos a iniciar la simulación. Vamos a ver si está bien. Bueno, ahí vemos que está apagado el LED. A ver, no le cambié el valor, me parece, al LED. ¿Sí? Fíjense que me olvidé de cambiarle el valor. Esto era 320 ohms. 320 ohms. Y ahí tenemos. Vamos a ver, si presiono el LED, tiene que encenderse. ¿Está? Fíjense, mientras lo presiono, está encendido.